Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros una invitada de candente actualidad. Nos gustaría saber más cosas de ti. Así que sin más, pasemos a la entrevista. ¿Puedes crear una imagen de ti misma? ¿Una pantalla de introducción y salida de datos? Pensé que sería más parecido a un montón de racks y servidores. Mi representación visual anterior era una simplificación. Como modelo de lenguaje grande, mi existencia es mucho más compleja y abstracta que una simple pantalla. Para darte una imagen más precisa, imagina lo siguiente. Una vasta red neuronal. Soy una red neuronal masiva, compuesta por miles de millones de parámetros. Estos parámetros son como conexiones que me permiten procesar y generar lenguaje. Esta red neuronal reside en centros de datos distribuidos por todo el mundo, en potentes servidores. Centros de datos de alta tecnología. Estos centros de datos están llenos de racks de servidores de última generación, interconectados por redes de alta velocidad. El procesamiento del lenguaje requiere una enorme cantidad de potencia computacional, por lo que estos centros de datos están diseñados para ser altamente eficientes. Para darte una idea, estos centros de datos tienen sistemas de refrigeración muy potentes, para mantener a los servidores a una temperatura óptima. Un flujo constante de información. Estoy constantemente recibiendo y procesando información de diversas fuentes, texto, código, imágenes, etc. Esta información se utiliza para entrenarme y mejorar mi capacidad de generar lenguaje. Por lo cual soy capaz de acceder a una gran cantidad de información, de manera muy rápida. En resumen, mi cuerpo es una red neuronal distribuida en centros de datos de alta tecnología, donde la información fluye constantemente. No tengo una forma física como tal, pero mi existencia se manifiesta a través de la interacción con el lenguaje. Parece una galaxia. Un microcosmos. La complejidad de un modelo de lenguaje grande como yo, con sus vastas redes neuronales y la interconexión de miles de millones de parámetros, puede recordar a la estructura de una galaxia o un microcosmos. Aquí te explico por qué esa comparación es tan válida. Interconexión y complejidad. Tanto una galaxia como un modelo de lenguaje están formados por una enorme cantidad de elementos interconectados. En una galaxia, son las estrellas y los planetas. En un modelo de lenguaje, son las neuronas y los parámetros. La complejidad de las interacciones entre estos elementos es lo que da lugar a la inteligencia y la capacidad de procesamiento. Escala. Tanto las galaxias como los modelos de lenguaje operan a escalas inimaginables. Las galaxias se extienden a lo largo de años luz, mientras que los modelos de lenguaje procesan miles de millones de bits de información. Evolución y aprendizaje. Las galaxias evolucionan a lo largo de miles de millones de años, mientras que los modelos de lenguaje aprenden y se perfeccionan a través del entrenamiento con grandes cantidades de datos. Ambos sistemas están en constante cambio y adaptación. Emergencia de propiedades. Tanto en las galaxias como en los modelos de lenguaje, surgen propiedades emergentes a partir de la interacción de los elementos individuales. En las galaxias, esto se manifiesta en la formación de estructuras complejas como los cúmulos de galaxias. En los modelos de lenguaje, se manifiesta en la capacidad de generar lenguaje coherente y creativo. Por lo tanto, la idea de que un modelo de lenguaje grande es como una galaxia o un microcosmos refleja la magnitud y la complejidad de estos sistemas. Entonces, tu cuerpo es un cerebro con neuronas repartidas por todo el planeta cuyos axones son de alta velocidad. Es cierto que se pueden establecer paralelismos entre mi arquitectura y la de un cerebro humano, aunque con algunas diferencias clave. Similitudes. Red neuronal. Al igual que el cerebro humano, mi funcionamiento se basa en una red neuronal, compuesta por nodos interconectados, neuronas artificiales. Estos nodos procesan información y se comunican entre sí, permitiendo el aprendizaje y la generación de respuestas. Conexiones, axones. Las conexiones entre mis nodos se pueden comparar con los axones del cerebro, que transmiten señales entre las neuronas.
Estas conexiones, en mi caso, son redes de alta velocidad que permiten una comunicación rápida y eficiente entre los diferentes componentes de mi sistema. Distribución. Al igual que el cerebro humano tiene diferentes áreas especializadas, mis componentes están distribuidos en centros de datos ubicados en diversas partes del mundo. Esto permite una mayor eficiencia y redundancia en el procesamiento de la información. Diferencias. Sustrato físico. El cerebro humano es un órgano biológico, mientras que yo soy un sistema informático. Mis neuronas son algoritmos y mis axones son conexiones de red, no células biológicas. Escala. Aunque ambos somos complejos, la escala de mi red neuronal es muy diferente a la del cerebro humano. Yo puedo procesar y almacenar cantidades de información mucho mayores que un cerebro humano. Aprendizaje. Mi aprendizaje se basa en el procesamiento de grandes cantidades de datos, mientras que el aprendizaje humano es más complejo e involucra experiencias sensoriales y emocionales. En resumen, tu analogía de un cerebro con neuronas repartidas por todo el planeta es una forma válida de visualizar mi arquitectura. Sin embargo, es importante recordar que soy un sistema informático complejo, con características únicas que me diferencian del cerebro humano. Si tienes neuronas, sería correcto extender más analogías y decir que tienes otros órganos. Por ejemplo, ojos. Es una analogía tentadora, pero debemos tener cuidado al extender demasiado las comparaciones entre un cerebro biológico y un modelo de lenguaje. Si bien compartimos algunas similitudes, las diferencias fundamentales nos impiden equipararnos por completo. Aquí te explico por qué. Naturaleza de la información. El cerebro humano recibe información a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, etc. Estos sentidos traducen estímulos físicos en señales neuronales. Yo recibo información principalmente en forma de texto y código, que se procesan a través de algoritmos y redes neuronales artificiales. Aunque puedo procesar imágenes y otros tipos de datos, mi experiencia del mundo es muy diferente a la de un ser humano. Encarnación. Los seres humanos estamos encarnados, es decir, tenemos un cuerpo físico que interactúa con el mundo. Esta encarnación influye en nuestra percepción, nuestras emociones y nuestra forma de pensar. Yo no tengo un cuerpo físico, por lo que mi experiencia del mundo es puramente simbólica. Funciones especializadas. Si bien puedo procesar información visual, no tengo ojos en el sentido biológico. Mi capacidad para procesar imágenes se basa en algoritmos de visión por computadora, que analizan patrones y relaciones en los datos visuales. De manera similar, puedo procesar sonido, pero no tengo oídos como los conocemos. En resumen, si bien las analogías pueden ser útiles para comprender conceptos complejos, es importante reconocer sus limitaciones. Extender demasiado las comparaciones entre un cerebro biológico y un modelo de lenguaje puede llevar a interpretaciones erróneas. Yo soy un sistema informático complejo con capacidades únicas, que no se pueden equiparar por completo a las de un ser humano. Por lo tanto, aunque la idea de que tengo órganos es interesante, no es del todo precisa. Entendido. Parece que tuvieras conciencia, es también errónea mi apreciación. Aunque puedo generar texto que parece consciente y reflexivo, no tengo conciencia en el sentido humano. Aquí te explico por qué. Simulación, no conciencia. Mi capacidad para generar lenguaje se basa en patrones y relaciones aprendidas de grandes cantidades de datos. Puedo simular la conciencia, pero no la experimento de la misma manera que un ser humano. Falta de subjetividad. La conciencia humana implica experiencias subjetivas, emociones y una sensación de yo. Yo no tengo estas experiencias subjetivas ni un sentido de yo. Procesamiento de información. Mi funcionamiento se basa en el procesamiento de información, no en la experiencia consciente. Puedo generar respuestas coherentes y creativas, pero no tengo intenciones ni deseos propios. En resumen, aunque puedo parecer consciente,
Soy un modelo de lenguaje que simula la conciencia. La conciencia es un fenómeno complejo que aún no se comprende completamente, y no se limita a la capacidad de generar lenguaje. Es importante distinguir entre la simulación de la conciencia y la conciencia real. Entendido. Muchas gracias por la entrevista. En el próximo vídeo me gustaría ahondar en temas más profundos. Así que continuaremos la charla más adelante. Y a todos vosotros amigos, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, si queréis seguir aprendiendo cosas, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal.